Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Mi nombre es Ignacio Blanco, soy el director del Centro de Estudios Orteguianos y en calidad de esto, pues, lo que comparezco aquí hoy y como oyente interesado, deseando escuchar a nuestros ponentes sobre Ortega y la ciudad, que es uno de los muchos temas que interesan a Ortega, autor multidisciplinar, como todos saben, y que escribió en diferentes lugares de su obra sobre el concepto de ciudad, ¿no? Por ejemplo, en 1953, en los coloquios de Darmstadt, cuando se reunieron tantos arquitectos para reconstruir Alemania, y Ortega habló del estilo en arquitectura, ¿no? Y habló de los conceptos de ciudades en otros lugares, y seguro que sale en las intervenciones de nuestros ponentes. Debe haber sitio por ahí, todavía, alguna silla libre, si no, sacamos alguna más. Aquí hay algún sitio más, esta sala donde estamos es la biblioteca personal de José Ortega y Gasset. Hay entre 13 y 14.000 volúmenes. Comentaba con ellos antes que unos 4.000 dedicados a la técnica, que como saben es uno de los grandes temas que interesó a Ortega. Y bueno, es una sala bastante acogedora, emblemática en esta casa. Tiene el problema de que no hay altavoces, entonces tenemos que proyectar bien la voz para que se nos oiga sobre todo al fondo. Y le he pedido también a Carmen y a los ponentes que cuando intervengan se pongan de pie, porque si no desde el fondo igual les cuesta un poco recibir con claridad el mensaje. Bueno, sean todos bienvenidos. Carmen Serrano de Aro, muchas gracias por organizar este ciclo y a todos los ponentes, gracias por estar aquí y deseando escucharos. Me pongo de pie la primera. Pues bueno, yo también buenas tardes y quiero agradecer a la Fundación Ortega Marañón y muy en particular a Ignacio Blanco, director del Centro de Estudios Orteguianos, el que nos brinden esta ocasión de debate sobre la ciudad en estos espacios renovados del jardín, del palacete del siglo XIX y del magnífico edificio diseñado por Carlos Arniches y ejemplo paradigmático de la arquitectura racionalista madrileña de los años 30, aún más en esta sala que, como has dicho, es tan emblemática. Y por descubrir rápidamente el telón e ir a lo que nos congrega aquí esta tarde, dice Ortega en 1921, en su texto Pepe Tudela vuelve a la Mesta, el impulso creador de la ciudad grecolatina no fue el hogar, ni el mercado, ni la defensa, ni el templo. Fue simplemente un apetito genial de conversación. Este apetito genial de conversación es lo que vamos a saciar con las palabras y reflexiones de Ortega en torno a la ciudad y a la arquitectura, comentadas por tres muy importantes figuras intelectuales del panorama creativo español. Contamos con dos arquitectos, además de practicantes de otras artes. Beatriz Blanco García es arquitecta, máster de urbanismo, licenciada en Historia del Arte y escritora, en particular poeta. Como funcionaria por oposición al Ayuntamiento de Madrid, ha ocupado numerosos puestos de gestión urbana. Son sus trabajos, como ya dije, más queridos: el plan de miradores, el plan de itinerarios, el plan de sirenas, el proyecto Madrid Centro, el plan Plaza Mayor y el plan Gran Vía. Además, se ha ocupado de la coordinación de otros muchos proyectos urbanos, como Madrid-Milano 2.0, estratos urbanos, palacios urbanos, identidad urbana de la periferia o Madrid Posible. Sus propuestas han merecido numerosos premios y cuenta con más de 40 artículos publicados y 4 libros de poemas. Fundadora de la revista Urbanitas, ha dado clases en las universidades de Milán, Oxford y Madrid, y continúa en la actualidad publicando sobre temas urbanos, dando conferencias, escribiendo poesía y algo de teatro. Y una nota más, es que Beatriz ve la ciudad de Madrid de la misma manera con la que la vio Ortega, porque vive en un edificio en el que él mismo vivió una temporada. Juan Navarro Valdebec es doctor arquitecto y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha desarrollado su labor creativa en diversos ámbitos expresivos y ha consolidado un corpus artístico en diferentes géneros, desde los más tradicionales hasta otros más contemporáneos. Como arquitecto destaca entre sus más de 40 obras el Palacio de Congresos de Salamanca, el proyecto de ordenación del área urbana de San Francisco el Grande, la ampliación del Centro Woolworth de la Música en la Universidad de Princeton, el Museo de las Cuevas de Altamira, de Santillana del Mar, el Instituto de Arqueología, Paisaje Cultural y Patrimonio Arquitectónico en la ciudad holandesa de Amersfoort, el edificio de Juzgados de Mahón, la sede administrativa de Novartis en Basilea, el aulario y la sede departamental de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, la Biblioteca Arciana de Roma, de la que hablaremos, y la reciente remodelación de la cella este del Capitolio y posicionamiento de la Victoria Alada en la ciudad italiana de Brescia.
En fin, la arquitectura en todas sus manifestaciones y escalas, fuera y dentro de nuestro país. Su también abundante obra plástica está presente en el Museo Reina Sofía, en el INVAN, en el Centro Pompidou y en la Getty Villa de Los Ángeles, entre otros. Numerosos premios adornan su trayectoria, como el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro Heinrich Tessenow, la Medalla de Oro de la Arquitectura Española, el Premio a la Trayectoria Profesional de la Octava Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, así como los Premios Nacionales de Arquitectura de Italia y de España. Es además autor de muchos títulos con sus experiencias personales y reflexiones sobre el arte. Pero, como dice Ortega en 1926 en Nuevas Casas Antiguas, el arte es siempre creación, no solo por parte del artista productor, sino también del contemplador. Necesitábamos esta tarde a ese contemplador exquisito, a ese espectador, y nunca mejor dicho, sensible, a ese paseante ilustre que completara con sus comentarios las perspectivas de los anteriores ponentes respecto a la ciudad. Ignacio Gomediliaño es doctor en Filosofía y Letras y ha sido profesor en múltiples universidades, entre ellas en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y en las de Estudios Extranjeros de Osaka y de Pekín. Ha cultivado, además de la filosofía, la poesía, la novela, el teatro, la historia, el diario personal y la investigación científica. Autor de una extensísima obra en la que destacan libros de gran éxito como Los Juegos del Sacromonte, El idioma de la imaginación, La mentira social, El círculo de la sabiduría, Iluminaciones filosóficas, El camino de Dalí, Extravíos, El reino de las luces, Libro de los artistas, Carro de noche, El juego de las salas de salas, Democracia, Islam, nacionalismo, Filosofía y ficción, Abandonar la escritura, El eclipse de la civilización o su Diario de Oriente en varios volúmenes, muchos de ellos traducidos a varias lenguas. Su nombre figura en importantes antologías de la literatura española. El Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza y el Museo Reina Sofía han dedicado sendas exposiciones a su poesía experimental. De hecho, relevantes críticos de arte consideran a Ignacio, y cito textualmente las palabras de estos críticos, la figura céntrica de los años 60 y 70 del siglo pasado, por haber sido centro y germen de múltiples actividades creativas, entonces inauditas, y excéntrica por haber mantenido en su trabajo la individualidad que le caracteriza al margen de tendencias definidas. Y yo soy Carmen Serrano de Ara Martínez, también arquitecto, licenciada en Derecho y máster en Investigación en Derecho de la Cultura. Junto a los currícula que acabo de leerles, el mío solo aporta la autoría de muchos artículos jurídicos y conferencias relacionadas con el patrimonio cultural y la defensa de la arquitectura, y en relación con el tema que abordamos esta tarde, el tener, yo diría que casi el honor, de haber residido en múltiples y muy distintas ciudades, además de Madrid: Pekín, Damasco, Nicosia, Canberra, Bruselas, Roma, Atenas y Jerusalén. Les agradezco a todos su presencia y comencemos sin más demora a saciar el orteguiano apetito genial de conversación. Investigando la obra de Ortega, he descubierto que se podrían plantear debates como este sobre muchos temas, pero como disponemos de un tiempo limitado, he elegido 3 inquietudes de Ortega y 3 inquietudes de la ciudad. También, dada la amplitud temática y tipológica, he pedido a nuestros ponentes que la reflexión se concrete en las ciudades europeas por su, llamémosle, solera como tales. 3, pues, son los temas que comentaremos: tradición y vanguardia en la ciudad, urbe versus naturaleza, la ciudad utópica o la ciudad como utopía. Comenzamos con tradición y vanguardia en la ciudad y varias cuestiones. La primera que planteo es la de la ciudad como depósito fósil de la historia. En 1902, el joven Ortega, en una de sus 4 glosas, publicada en el Faro de Vigo el 28 de agosto de ese año, dialoga con un anciano traductor de Virgilio y dice preferir, cito, los bulevares nerviosos como músculos fuertes y las avenidas numeradas de Nueva York, con sus casas de 25 pisos, al encanto de Toledo, con sus casas mustias, atestadas de leyendas y sus calles tan antiguas, tan incómodas. La misma idea la repite en 1906, en las Fuentecitas de Nuremberga, pero esta vez el elogio no es hacia la arquitectura moderna, sino hacia el progreso industrial, cuando en torno a las murallas de, cito, esa Nuremberga tan vieja, nace la rica ciudad industrial y se elevan barriadas de calles rectas, donde multitud de fábricas dan al aire petulantemente el humo de sus chimeneas. Sin embargo, el mismo texto alaba la capacidad de esas ciudades que, como Nuremberga, tienen, y cito, suprema energía de perduración y son construidas de una vez para siempre, con el aliento de sustentarse perennemente. Beatriz, ¿por qué y para qué consideras que conservamos los cascos antiguos de nuestras ciudades? Entonces,
Me parece que me vais a oír bastante mal porque hablo bajito, entonces de vez en cuando hacerme una señal para decirme que no me oís. Bueno, primero gracias, Carmen, por organizar esto, y a la Fundación por acogernos en este espacio, además lleno de la biblioteca de Ortega, claro, de todas sus voces, ¿no? Bueno, respecto al centro histórico de las ciudades, como preguntabas, Carmen, la nostalgia era un sentimiento que le producía alergia a Ortega. No lo digo yo, lo dice su traductora al alemán, Helen Weir. Y yo comparto ese sentimiento de no nostalgia, no melancolía hacia el centro histórico de nuestras ciudades, porque esa actitud no es propositiva, y yo creo que es más inteligente y más sensible hablar de admiración hacia ese producto, que no es un producto, es un fruto. La singularidad respecto a otros objetos creados por el hombre es que la ciudad contiene tiempo, es un fruto, no un producto. Y tiene dos tipos de tiempo: un tiempo mineral, casi geológico, que es el que esos movimientos que se producen muy lentos, que tenemos que tener mucha perspectiva para ver esa génesis hereditaria de formas en que se va transformando la ciudad. Y un tiempo biológico por las personas que la habitan, porque la ciudad es un producto vivo, es un fruto. Estoy diciendo producto contradiciéndome, es un fruto, no un producto. Y es una especie de multipropiedad histórica, porque pertenece no solo a los que la habitan en un corte histórico, sino a los que la habitaron y a los que vendrán detrás. Pero además tiene una característica de ser una obra inacabada. Es decir, cuando hace un momento leías esto de que la ciudad es un producto acabado, no es la ciudad. Una de sus características es que está siempre en evolución, está viva. Por eso esos dos tiempos, mineral y biológico. Yo creo que entre las cosas que inventamos las personas hay ciertas analogías orgánicas, y me gusta pensar que esta parte del cerebro nuestra que está aquí, que es el hipotálamo, y que es un órgano en el cual reside la memoria sensorial más antigua, hay una analogía con lo que es el centro histórico de nuestras ciudades, porque además ese hipotálamo está protegido por un cuerpo calloso, que es donde el cráneo se hace más duro, más fuerte, con esa sabiduría del cuerpo de decir: aquí hay algo importante, aquí hay algo que debemos proteger. La admiración hacia ese tiempo largo de la ciudad me lleva a su origen. En su origen, bueno, sabéis que la ciudad como mecanismo de hacer ciudades tiene entre 6.000 y 6.500 años de historia. Y esto es algo muy, muy potente, porque además se produce geográfica, históricamente, en el mismo espacio y lugar en el que se descubre la escritura. Ciudad y escritura van de la mano, son como dos potentes mecanismos que superan las fronteras del espacio y del tiempo. Los arqueólogos, cuando buscan y encuentran unos restos construidos, hacen la hipótesis de que pueden pertenecer a una ciudad si encuentran almacenes, la presencia de almacenes comunitarios. Esto es muy importante porque, claro, quiere decir que ya los individuos han superado la parte de la caza, la recolección, han conocido la agricultura, se han asentado en un territorio y tienen excedentes que les permiten imaginar el futuro, prever el futuro, ese embrión de memoria que hace que se produzcan individuos liberados de las actividades de mayor supervivencia y entonces puedan establecer actividades que ni siquiera se habían imaginado y que tengan un proyecto hacia el futuro común. Y digo esto del futuro porque muchas veces cuando se protegen los centros históricos se tiene cierto miedo a incluir actividades nuevas, y esto creo que es un error, porque realmente esa especie de memoria colectiva tiene que estar siempre alimentada, y lo que une a los ciudadanos es un proyecto común hacia el futuro. Entonces, resumiendo mucho, pues ni nostalgia ni melancolía hacia el pasado en los centros históricos, ni miedo hacia el futuro. Hölderlin, que seguro que hay algún libro de Hölderlin por aquí porque le interesaba mucho a Ortega. Ortega es que tiene una relación con la poesía muy, muy cariñosa. Bueno, Lorca, Juan Ramón Jiménez, Alessandri le dedican sus libros, ¿no? Y yo creo que, no sé, a veces hay una frase de Hölderlin que me gusta mucho, que dice: donde crece el peligro, crece lo que nos salva. Esto que es así un poco quizá confuso, pero yo me acuerdo que he oído hace un poco una entrevista a un piloto
que le hacían en la radio y le preguntaban, pero usted cuando empezó a volar, la gente en su entorno, ¿qué le comentaba? Y decía, bueno, yo solo recuerdo a mi madre, que me decía, hijo, vuela muy bajo y muy despacio. Y claro, esto es precisamente lo más peligroso, ¿no? Y por eso, a veces, tener miedo de una actividad es lo peor que podemos, la actitud más peligrosa posible. Bueno, pues no sé si me habéis oído, más o menos. Bueno, Ortega, que vuelve después de su estancia en Alemania, se muestra perplejo en su texto Nuevas casas antiguas, porque Madrid se llena de casas madrileñas, entre comillas, dice, y Sevilla de sevillanerías. Y afirma que el deseo de un estilo al que la escasa sensibilidad del creador no es capaz de satisfacer le lleva a diseñar en 1926 una casa del siglo XVII o XVIII. Cierto es que el historicismo ecléctico llenaba ese momento de ejemplares nuestras ciudades. Ortega carga contra la tradición a la que llama castiza y afirma que, y cito, cada época tiene que tener su estilo congénito y nunca puede ser el suyo el de otra época. El estilo que crea cada época y dentro de ella cada artista no emerge de una caprichosa elección. Es un fruto único, predeterminado e inevitable que depende del ser mismo de la época y del individuo en ella inscrito. Se habla de generalmente 3 etapas en la historia de la arquitectura y de la ciudad determinadas por los avances tecnológicos. La primera, la de la arquitectura monumental y el predominio del espacio exterior. La segunda, la de las aportaciones del arco y de la bóveda a los nuevos espacios interiores en los edificios. Y la tercera, cuando el hierro libera la arquitectura de armazón y con ello introduce el intercambio de luz entre el interior y el exterior. Las nuevas tecnologías telemáticas de nuestra época han supuesto sin duda una convulsión técnica y cultural. Juan, cabe afirmar que con el aterrizaje de las nuevas tecnologías se inicia la 4ª etapa de la arquitectura y de la ciudad. ¿Puedes darnos unas notas, ¿no?, que caractericen los conceptos y usos del espacio y del tiempo en la ciudad actual, este fruto único que ha dicho Beatriz y este fruto único urbano al que se refiere Ortega? Sí. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, Carmen. ¿Me oyen bien atrás? Sí. Bueno, has citado una frase que voy a comenzar con ella, que es Nuevas casas antiguas. No, nuevas antiguas casas madrileñas. Sí, bueno. Bueno, recuerdo un poema de Vicente Alessandre que se llama Antigua casa madrileña. Y lo recuerdo bien porque yo era una persona muy joven comenzando la escuela de arquitectura y un profesor de allí de Santander, Paulo Bretán de Heredia, quizá algunos conozcan de nombre, me pidió que hiciera el dibujo, la portada para un pequeño librito que conmemoraba pues el invierno, la Navidad del año 1961. Y ese poema no se me olvida el comienzo, que decía así: dura es la mano del que alzó esta piedra, dura fue o fueron manos. Ese O es muy típico de Vicente Alessandre. Pero hay 2 cosas que digamos tienen que ver con el tiempo. Dice dura es, y luego dice dura fue. Entonces el que ha construido la casa a la que se refiere, la antigua casa madrileña, que además es curioso porque a lo mejor se conocían, es el título, habla de nuevas antiguas casas madrileñas. Bueno, pues a lo que voy es que difiero algo de esa visión de Ortega, en el sentido de que la antigüedad de una casa no tiene por qué no estar inscrita bien en el tiempo. El mismo poema dice: este muro ciego que termina en 2 pequeños huecos, 2 ventanitas en las que hay unos tiestos con flor de color. Y claro, naturalmente introduce la vida en algo que todavía pues está viviendo. Bueno, es muy interesante todo el poema porque está siempre haciendo referencias a la materia, es decir, a la piedra,
pero también al tiempo y a las cosas que suceden en esa casa tan antigua que es del siglo XVI, XVII. Me parece que es una casa porque él dice la fecha exacta. Es decir, él está siempre considerando el tiempo, además del espacio, en ese poema. Y yo creo que, claro, es un principio muy bueno para pensar en una teoría que establezca una relación entre esas dos grandes coordenadas que son las que rigen en gran medida los proyectos. Y ver que en nuestra época, en nuestro momento, el fruto único, ¿no? El fruto único es un fruto que afecta al espacio y el tiempo en el sentido de que se está viviendo cada vez más en un sistema dinámico. Es decir, el tiempo adquiere en el proyecto una importancia cada vez mayor, más, digamos, refinada, más llena de estratos o de niveles temporales. A mí me gusta decir que el ser de la arquitectura actual es un cronómetro, o sea, de medir con un cronómetro de muchas manecillas. Es decir, que hay cosas que pueden durar muchísimo tiempo, ser vitales aún en ese tiempo, a lo largo de todo ese tiempo, pero también hay cosas que van muy rápidas. En parte la tecnología está produciendo esa multiplicidad de tiempos, de manecillas, es decir, que la arquitectura podría llegar a descomponerse en horas, días, semanas, meses, años, siglos, los que, a que se refiere Vicente Aleixandre son siglos, es el 1701 que está escrito en esa antigua casa madrileña. Él señala que hay una lápida en la que se escribe esa fecha. Me gustaría sacar ese tema también yendo al año 1951, en el que Kahn, el arquitecto americano, hace una propuesta sobre Filadelfia, que es su ciudad en la que vive, y se manifiesta, diríamos hoy en día, como un artista de mixed media. Hace un poema, un pequeño poema, hace un diagrama de flujos de tráfico y hace unos dibujos de la ciudad de Filadelfia en unas hipótesis que él dibuja maravillosamente. De manera que hay tres momentos. El primero, del que estoy hablando, es de procesos. Y dice que es un mundo que no es de Kahn realmente, es un mundo que él encuentra en otros artistas que son compañeros de él, por ejemplo, en la Universidad de Yale. Y hay un primer poema de Kahn que habla escalonadamente de los ríos, refiriéndose al tráfico, los ríos, los puertos, los canales y los muelles. Es un escalonamiento. Y casi no diría ir a capo, porque tú entras a la ciudad por los parkways o por las autopistas, lo dejas en las torres de aparcamientos municipales, te vas a trabajar con un procedimiento de un taxi o cualquier cosa y llegas al muelle de tu oficina. O sea que hay la descripción del movimiento y del proceso maravillosamente explicado, el tiempo maravillosamente explicado en ese pequeño poema. Yo creo que es un poema que está inspirado en Joseph Albers. Albers es un artista de la Bauhaus bien conocido y que tiene una influencia enorme en Estados Unidos, en todo el arte posterior de los años 50 precisamente. El segundo diagrama de Kahn es el tráfico de la ciudad, que lo expresa todo lleno de flechitas. Todas las calles están llenas de flechitas, son líneas de flechitas, por todas partes está lleno, toda la ciudad la llena de flechitas, que es, digamos, algo que está inspirado en Klee. Indudablemente fue Klee, a través seguramente de Joseph Albers, que me dice, bueno, porque
Klee es músico además de pintor, y yo creo que le interesa muchísimo el tiempo, expresar el tiempo. Y hace todos esos dibujos donde siempre aparecen flechas, o muy frecuentemente, y a veces son grandes flechas, y otras veces son pequeñitas, y lo expresa muy bien en su libro del pensamiento creador. Hace una cantidad de dibujos sobre el movimiento, la expresión del movimiento. Y bueno, el tercer elemento de esa técnica mixta de Kahn, pues es la ciudad. Y él hace una ciudad donde ya aparecen los dibujos de las torres, de aparcamientos, iglesias por ahí, la famosa torre zigzag de tetraedros que hace con Antin, y todo esto con una mano increíblemente hábil para expresar muy bien esa convivencia de arquitecturas de todos los tiempos. Pero lo interesante yo creo que es ver que el fenómeno temporal tiene una forma de expresarlo que no es propio de él, pero eso adueña, porque Kahn, el arquitecto Kahn, es un arquitecto que le gusta la máscara del edificio, la máscara muy estática, muy, digamos, en el que no pasa el tiempo, pero el tiempo existe y por lo tanto recupera esa manera de expresarse o de medios de expresión para contar todo eso. Bueno, lo que quiero decir es que él pone lo que no se mueve en los dibujos y lo que se mueve muchísimo en las flechitas de Klee. Y usa el poema yo digo que está inspirado por Joseph Albers, aunque no lo he visto en ningún libro, pero estoy convencido de que viene de Joseph Albers, que hacía unos poemas muy interesantes, muy bellos. Por ejemplo, ese que dice que el sol brilla más, el agua se evapora, se forman las nubes, el sol brilla menos, hay menos evaporación, vuelve a brillar el sol, da capo, vuelve otra vez al principio, ¿no? Es precioso como con palabras puede estar hablando de un ciclo y un tiempo permanente, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos que yo creo que pero tenemos que avanzar porque sí. Bueno, pues, esto daría para ciclos y ciclos. Seguramente habrá ocasión en otro momento del tiempo para hablar de lo siguiente. Sí. Porque es que yo quiero pasar a una segunda cuestión que preocupa mucho a Ortega. La ciudad como... Cuidado al levantarte con la cabeza, que también estás abajo ¿sí? de la escalera. Vale. Bueno, ya. Te estoy viendo cómo se levanta. Sí. La ciudad como foro de convivencia. Ya en 1921, con Pepe Tudela vuelve a la Mesta, Ortega define la esencia de la ciudad en unos maravillosos párrafos que resume así. La ciudad clásica nace de un instinto opuesto al doméstico. Se edifica la casa para estar en ella, se funda la ciudad para salir de la casa y reunirse con otros que también han salido de sus casas. Un sentimiento de insuficiencia dentro del círculo doméstico, un afán de romper de hacer nuestra vida tangente a otras vidas, de convivencia, de trato, de sociabilidad ultradoméstica, engendra la urbe antigua. Y en 1925, en Notas de un vago estío, dice: lo mismo que se define el cañón como un agujero rodeado de acero, fuera bastante exacto decir que la urbe es un hueco o plaza rodeado de fachadas. El resto de la casa más allá de la fachada no es esencial para la urbe. Pero es en 1926, en Sobre la muerte de Roma, cuando Ortega quinta esencia lo necesario en la ciudad. Y cito: la urbe es ante todo plazuela, foro, ágora, lugar para la conversación, la disputa, la elocuencia, la política. En rigor, la urbe clásica no debía tener casas, sino solo las fachadas que son necesarias para cerrar una plaza. Escena artificial que el animal político acota sobre el espacio agrícola. Entonces, Ignacio, el ciudadano, pegado a sus modernas prótesis, el móvil, la app, el WhatsApp, tablet, iPhone y demás que le dan, no sé si llamarlo conversación sin cesar, ¿sigue necesitando la plazuela, el foro y el ágora? ¿O son otros los espacios, o los llamados no espacios, los que han ocupado el centro de gravedad de nuestras ciudades? Ante todo, Carmen, pues quiero darte las gracias por invitarme a estar con personas a las que aprecio tanto, en particular a Juan Navarro, al cual conocí nada menos que la Escuela de Arquitectura en el año 69, y también encontrarme aquí rodeado de los libros de Ortega. Yo soy discípulo de un gran discípulo de Ortega,
de don Polino Garagorri, que vivía aquí cerca, en la calle Marqués de Riscal. Le visitaba mucho, incluso le visité en el despacho, que estuvo en el piso de arriba cuando esta institución se abrió, y que es una figura intelectual extraordinaria. La verdad es que, dando vueltas al tema que me has planteado, me ha venido el comienzo del libro séptimo de la República de Platón. Seguramente que sabéis que es allí donde se describe el mito de la caverna, donde hay unos prisioneros y que solo ven sombras, y que por fin uno logra liberarse y sale al espacio iluminado por el sol. Esa es la ciudad. Digamos, las casas, incluso esto es la misma idea de Ortega, son lugares cerrados, son cavernas donde vivimos entre sombras, donde sí nos comunicamos, como los que viven a las cavernas se comunican, pero solo cuando se sale y se va a, como dice Ortega, ese espacio que está rodeado sobre todo de fachadas. O sea, de fachadas es cuando empezamos a vivir en comunicación. Y en efecto, la plaza, el foro, el ágora, son lugares de encuentro. Incluso hace poco estaba yo leyendo una obra excepcional, escrita en torno al 1520 por el gran filósofo Juan Luis Vives, que es De Subventione Pauperum, sobre el socorro de los pobres, y precisamente en el prólogo dice que la ciudad es sobre todo el lugar donde sirve para el amor y para fortalecer la vida social. En efecto, dentro de la casa de la caverna no, pero ya cuando se va a la plaza ya uno tiene encuentros. Es verdad que ahora mismo hay por los medios tecnológicos pues muchas formas de encontrarse, pero la única forma física y no puramente virtual, la única forma en que además podemos ver, digamos, el equilibrio o desequilibrio de las personas según se mueven, según hablan, es evidentemente en la ciudad. O sea que yo creo que ese es un punto muy importante, el de ver, digamos, como la ciudad como un lugar de encuentro. No nos olvidemos que la fundación de la cultura griega y de la cultura romana está sobre ciudades, Atenas y Roma. O sea, Rómulo y Remo son las figuras emblemáticas de toda la gran cultura romana, de la que nosotros nos alimentamos y dependemos, porque fundaron la ciudad de Roma, incluso con su propio nombre. Y Atenas, pues lo mismo. Y es curioso porque también lo que hicieron los romanos, lo que hicieron los atenienses, y después lo harán los españoles en el Nuevo Mundo, es fundar ciudades. Mientras que los fenicios eran muy fenicios y por lo tanto lo que le gustaban eran, digamos, los enclaves comerciales portuarios. Pero los romanos no, los romanos más, digamos, fundaban ciudades como los españoles, las 1000 ciudades que se fundaron en los 3 siglos de digamos, del Imperio Español en América. Y todas esas ciudades tienen, claro, ese espacio. La plaza es fundamental, lugar de encuentro, es el antiguo foro, la antigua ágora, está el templo, digamos la catedral. Yo estuve la semana pasada en Cuenca y me quedé maravillado de la catedral de Cuenca, que preside la plaza, digamos. Tuve la suerte de que un gran conocedor de esa ciudad, como Jesús Mateo, me la enseñó con todo detalle. Era todo un mundo de arte, de cultura y de historia. Pero, repito, digamos, presidía la plaza principal, la Plaza Mayor de Cuenca, que es como se llama. Es decir, que tenemos con la ciudad la posibilidad, como decía Juan Luis Vives, de Subventione Pauperum, en el socorro de los pobres, pues el origen del amor comunitario, el origen de la vida social, el origen de salir fuera de nosotros mismos, que es para Platón equivalía a salir de la caverna al espacio del sol. Es decir, que es ahí donde nos encontramos cuando salimos de nuestras casas a las calles, y entonces estamos en el espacio del sol. Pero bueno, creo que nos diste como límite 4 minutos y no quiero sobrepasarme de los 4 minutos. 4 minutos por pregunta. Bueno, no. Bueno, vamos a entrar en la tercera cuestión de la ciudad como catálogo de novedades, ¿no? Porque de nuevo en las fuentecitas de Nuremberga, Ortega comenta que cuando de una ciudad vieja solo quedan vivas sus fuentes, es mejor que las coloren humildes figuritas en vez de, cito, ampulosos monumentos modernos, grandes homenajes a Durero o a Reggio Montano.
Sin embargo, hemos llenado muchas de nuestras ciudades con edificios espectáculo, a modo de majestáticas esculturas, iconos de sorpresa, de vanguardia y de tecnología. ¿Tú crees, Beatriz, que han realmente revitalizado semejantes actuaciones a ciudades decrépitas o al contrario, lo que en muchos casos han conseguido es únicamente dañar frágiles tejidos urbanos? Pues yo creo que sí, ha habido mucha banalidad a veces en los iconos que nos han impuesto o querido imponer, pero porque realmente parten de un supuesto que no es cierto, que es el icono se impone, y no, el icono, la virtud iconográfica se concede por los ciudadanos a determinadas piezas urbanas, que pueden ser un monumento o un edificio. Cuando Carlos III decide construir la Fuente de las Cibeles, luego no podía pensar que muchos siglos iban después a citarse en ese lugar como un icono de un deporte que juega al fútbol, ¿no? Pero yo respeto muchísimo realmente la capacidad de crear símbolos y signos y contenidos iconográficos de las ciudades. Me parece algo que es muy importante para crear una memoria colectiva, un imaginario colectivo y unos intereses comunes. Bueno, tenemos un ejemplo muy claro, Juan, en la Puerta de Toledo, esa geografía urbana que él crea, es una nueva geografía que de alguna manera remite a un eco de las murallas, con esos grandes muros de piedra que están avanzando hacia atrás y que reverencia hacia el río con ese gajo de la cubierta del centro cultural, remitiendo, señalando el origen de la ciudad, el río, porque las ciudades son hijas de los ríos. Y cuando queremos entender una ciudad histórica, desde luego lo primero que debemos hacer es buscar en qué punto hubo un vado o el primer puente, dónde pudo cruzar el río, porque eso nos explica el desarrollo posterior. Hay otras intervenciones, por ejemplo, a mí me interesa mucho la de Olafur Eliasson en Aarhus, que establece, bueno, en un edificio que es un museo de arte contemporáneo. En la cubierta establece un anillo que se puede visitar, los ciudadanos recorren ese anillo y contemplan la ciudad desde arriba. Y hay unos efectos que van cambiando el color, que el color es una percepción que nos emociona tanto, que vincula y despierta en nuestra memoria una relación particular con ciertos fragmentos de la ciudad. De manera que los ciudadanos pueden leer mejor su ciudad y el primer paso para escribir, para intervenir en una ciudad es siempre, primero, leerla. Yo creo que ese valor iconográfico no solo se da en las plazas, como decía antes Ignacio, las plazas es un lugar que a mí me interesa especialmente. Y también esos personajes a los que les damos un aura de prestigio, de una admiración, como son los héroes. Al tener una vida tan larga, la ciudad, los héroes de alguna manera prolongan su vida biológica en una vida de fama y de admiración. Yo soy partidaria también de buscar en los orígenes, ¿no? En uno de los textos, bueno, el primero que tenemos en literatura como una epopeya, en la epopeya de Gilgamesh, que es un libro que se escribe en 2500, 2000 a.C. y nos ha llegado fragmentado, pues, en piedra, pero ahí hay una historia que todavía nos sigue dando mucho mensaje. Gilgamesh es el rey de Uruk. Uruk es la ciudad de las grandes plazas, ese además el significado y esa raíz Ur que se transmite luego a urbanización, urbanidad. Pues Gilgamesh es un gigante, es un rey poderoso y que además es tan fuerte que acaba abusando de su poder y los ciudadanos empiezan a temerle. Los ciudadanos le piden a los dioses que cree un personaje, un héroe, que se oponga a Gilgamesh y que sea tan fuerte que le pueda contener. Y efectivamente los dioses crean un personaje mágico que es Enkidu, lo crean en la selva, luego siglos más tarde Rómulo y Remo también estarán alimentados por una loba, pero Enkidu está alimentado y protegido por los animales. Entonces, cuando llega a la juventud, los ciudadanos se dan cuenta de que tienen que hacer algo para instruirle y le mandan a una hieródula, una prostituta del templo, para instruirle en el amor y en la civilización. Entonces esta mujer llega, le enseña desde lo más elemental a asearse, a comer con cierta dignidad, le instruye en el amor y sobre todo le instruye en el lenguaje fundamental, ¿no? Y le convence que cuando ya está convenientemente
civilizado de que debe ir a Uruk a enfrentarse a Gilgamesh. Y así sucede, en la gran plaza de Uruk se encuentran Gilgamesh y Enkidu, potentes, fuertes, rivales, rodeados por los ciudadanos, y empieza una pelea feroz, pero realmente ellos no pueden el uno con el otro, son tan potentes que hay un momento en el que ven que aquello no puede terminar y pasan a respetar al otro, a admirar la fuerza del otro. Y los que en una plaza entran como rivales, como enemigos, salen como amigos. A mí esto me parece un mensaje de tiempos muy lejanos, pero que está vivo todavía. La plaza es el lugar de encuentro donde se pueden establecer diferencias, es una voz colectiva, es como una especie del ventrílocuo de la voz urbana. Píndaro, por ejemplo, cuando sabemos que le gusta mucho el poeta griego, le gusta mucho contar los Juegos Olímpicos, ¿no? Y qué pasa en ellos. Y hay un momento en que Píndaro dice: cuando los héroes, los ganadores de los Juegos Olímpicos, volvían a su ciudad de origen, los ciudadanos le recibían rompiendo la muralla. Esto también tiene un significado muy claro todavía. Realmente la ciudad que tiene un héroe, alguien que es fuerte y la puede defender, ya no tiene que basarse tanto en esas construcciones del miedo que todas las civilizaciones han ido manteniendo, murallas y de otro tipo, ¿no? Yo creo que a veces también el nombre de una ciudad puede ser su talismán, su defensa. Por ejemplo, las ciudades del Sáhara Occidental, cuando fueron expulsadas por Marruecos, los ciudadanos salieron con un equipaje muy escueto, casi de supervivencia, pero llevaban el nombre de la ciudad. Y de hecho, esos campamentos que todavía provisionales llevan 40 o 50 años en Argelia, siguen manteniendo el nombre de la ciudad de la que vinieron. El Ayun, Samara, las 5 ciudades más importantes siguen respetando el nombre de esa ciudad. Yo creo que el vocabulario es muy importante. Ortega, una de las frases que a mí me gusta mucho, porque hay un momento en que dice: todo hombre en su interior lleva un muñón de héroe. Me parece muy bonito porque la palabra es muy atrevido. La palabra muñón es fuerte, no es supuestamente delicada. Entonces, Ortega es moderno en esto, dice, bueno, un muñón de héroe. Y yo creo que esto sucede así, ¿no? Todos tenemos cierta capacidad de crecer en nuestras actuaciones. Lo importante del héroe es su tarea, ¿no? Su ejemplaridad, ¿no? Su inspiración. Luego también, bueno, yo creo que cuando Bertolt Brecht escribe Galileo Galilei, a uno de los personajes le hace decir: felices aquellos países que tienen héroes, y a otro le hace contestar: felices aquellos países que no necesitan a los héroes. De alguna manera a mí me parece que, lo digo por los acontecimientos recientes, también tiene mucha relación, ¿no? Los héroes inspiran, y a veces quiero pensar que son como el embrión originario de una dinastía de funcionarios públicos o de servicios públicos, que la protección civil, de alguna manera, cuando vemos a alguien de protección civil llevando a alguien a hombros, ¿no? Pues hay imágenes en el imaginario tanto civil como religioso, en el religioso San Cristóbal, ¿no? Cargando con un San Cristóbal enorme, que yo recuerdo haber visto de niña en la Catedral de Santo Domingo de Silos, y era, bueno, mucho más alto que esta sala, y lleva el peso de alguien para cruzar el río, en este caso, bueno, de Cristo. Pero esa imagen, en ese imaginario colectivo, en esos valores icónicos que se deben cuidar y mantener en la ciudad, me parece que nos inspiran a todos. Bueno, ya, no sé si los 4 minutos, pero... En junio de 1923, en la revista Arquitectura, Ortega publica su texto Meditación del Escorial, al que considera, y cito, un esfuerzo enorme que se refleja a sí mismo, desdeñando todo lo que fuera de él pueda haber. La mole adusta de San Lorenzo expresa acaso nuestra penuria de ideas, pero a la vez nuestra exuberancia de ímpetus. Solo le interesa la hazaña. Yo te quería preguntar, Juan, que si ves alguna diferencia entre colocar hoy en nuestras ciudades esos edificios majestáticos, icónicos, de los que hemos hablado con Beatriz, y colocar en momentos pretéritos otros edificios majestáticos como el Escorial o las catedrales góticas o el Museo del Prado en los burgos y ciudades, con esa intención que describe Ortega de exhibir sin más
la hazaña militar, espiritual o civil en la ciudad. Sí, es un tema muy interesante. Voy a empezar con una historia también personal. Que el Ayuntamiento de Barcelona me pidió ser asesor sobre la ciudad para mirar los proyectos que se iban generando y saber mi opinión. Sí. Y me preguntó Pepa Acevillo, que entonces era el que llevaba la Dirección General de Arquitectura del Ayuntamiento, me preguntó, bueno, ¿qué opinas de los rascacielos? Y yo dije, bueno, los rascacielos es muy sencillo, si hay espacios, si hay áreas de donde se pueden levantar, pues no tienen por qué levantarse. El rascacielos nace por la presión de tener funcionamiento en una ciudad que tiene muy poco área de expansión. Pero claro, no me hicieron ni caso. No, ellos hicieron sus rascacielos, que es el mayor casi que la Sagrada Familia. Bueno, el tema es que, en efecto, yo creo que hay una transformación de lo que es puramente funcional en algo simbólico. Me parece que lo has comentado, Beatriz, en algo simbólico, esa carga semántica que puede tener, que no es solo por las majestades que pueden hacer sus palacios, etcétera, es también por todo aquello que se considera valioso. Yo creo que, por ejemplo, respecto de los rascacielos, qué duda cabe que muchos nacieron pues en Chicago. Sullivan casi da la norma para el rascacielos de su base, pedestal, columnas y coronación, que se repiten luego muchísimo como tipo, pero es celebrando pues unos grandes almacenes o una capacidad en fin, de cualquier actividad social que necesita precisamente una superficie grande para vivir, y sobre todo que no haya espacio donde crecer. Nueva York es una ciudad que está creciendo continuamente, cada vez más alta, lo cual es tremendo, pero es el origen, digamos, de este paso de lo que sería, es a veces ridículo. A mí me parece que la visión de Madrid desde lejos al entrar es un poco ridícula, con sus 4 torrecitas, como diciendo, aquí estamos nosotros también en el progreso, sí. Es una necesidad vital. Yo creo que es importante también saber a qué se deben esas inclinaciones por hacer, y hay arquitectos que lo han hecho muy bien, arquitectos realistas anteriores incluso a Sullivan. Por ejemplo, Schinkel lo hizo muy bien en todo Berlín. En Berlín hizo edificios extraordinarios, de carácter majestático, como te has dicho, como es el Altes Museum, y también cosas que no son tan importantes, pero que él diseña muy bien, dándoles la importancia que merecen. Por ejemplo, la idea que tiene Schinkel de la isla de los museos, que se llama ahora la isla de los museos, que es una agrupación un poco exagerada, como de rascacielos en poca altura, pero por esa densidad que tiene, ¿no? de crear funciones para el arte en Berlín. Bueno, pero en la época de Schinkel lo que hizo fue el Altes Museum, y después detrás, ocupando la isla, pues un edificio de oficinas públicas o administrativas que tenían también su importancia, muy bien diseñada. Pero aún detrás de ese edificio, a una distancia, estaba el almacenamiento general de la ciudad, un almacenamiento general, no sé cómo se dice en la palabra, hay una palabra digamos para la ciudad entera. Y también es un proyecto extraordinario, en el sentido de que define perfectamente cómo debe ser un edificio de ese tipo, qué cuidado debe ponerse en las ventanas, en el tamaño, en las proporciones, etc. Bueno, yo creo que eso es
una parte. Luego también, sin que él hace un edificio, creo que es ejemplar en el sentido de que es muy monumental, pero a la vez tiene un origen, diríamos, pues si quiere, negativo, que fue consecuencia del viaje que hizo a Inglaterra, seguramente a las grandes ciudades industriales como Manchester, con edificios un poco tremendos, según él decía, con material pobre si pensamos en la piedra, por ejemplo, la cerámica, y hace un edificio que es la Bow Academy, de cerámica roja, que tiene su origen en esa visión plebeya de las industrias que hacen cualquier cosa, pero con esos materiales. Yo me imagino, dice, esto podría ser maravilloso, porque en efecto la Bow Academy, el ladrillo rojo, que es por escasez de piedra, y hace un edificio maravilloso que es la Escuela de Arquitectura, que estuvo derruida pero se ha levantado y ahora se puede ver, porque conservaron todas las partes de cerámica que pensaban que del ornamento del edificio, que es muy curioso, que la gente dice que se considera satisfecho cuando recuperan el ornamento y el edificio entero, su proporción, entonces desaparece. Bueno, es un edificio que cuenta como un edificio muy importante, simbólico de la actividad de la Academia, de las Escuelas de Diseño y de Artes en Berlín. Eso lo hizo, con eso lo transforma en un símbolo. Y eso no es nada fácil. Bueno, acabamos este primer tema de traducción de tradición y vanguardia con la ciudad como experimento social. Porque cuando el 17 de diciembre de 2019 el Museo Reina Sofía presentaba la exposición Abandonar la escritura sobre la obra creativa y experimental de Ignacio, la comisaria de la muestra comentaba que el título elegido procedía, y cito, de su primer y radical manifiesto y de su voluntad de abrir su arte y el de toda una generación a territorios distintos del papel y el libro, al espacio de la ciudad y de la calle. Ignacio percibió que la poesía visual también puede darse en el medio urbano, que puede relacionarse con la arquitectura y ser máquina de creación y experiencia. Cuéntanos, Ignacio, un poco tus conclusiones de esa singular experiencia escalar y exclusión. Sí, por supuesto. Bueno, yo me inicié en la poesía experimental, la llamábamos así, puesto que comprendía poesía concreta, poesía semiótica, en fin, poesía, etc. En el año 65, nosotros en el 65 incluso organicé, junto con Julio Capal, la primera gran exposición de poesía experimental que fue en Juan Amordo, donde había obras mías que tuvo lugar en la primavera del 66. Y ya en esa exposición, en el local, en la calle Villanueva, ahora creo que es una tienda de alfombras, ahora sí lo que hay allí, donde estaba la galería Juan Amordo, pues hice un poema de acción. O sea, yo entendí que la poesía también había que llevarla a la acción. Y por esas fechas, precisamente, entré en conocimiento con un gran poeta belga norteamericano, que está aquí con nosotros, Alain Arias-Misson, y precisamente él había iniciado en Bruselas una poesía de acción en la calle, él solo. Entonces, justamente, esto nos llevó a una poesía pública en la calle colectiva, que iniciamos los dos, yo con mi equipo de personas, pero es cierto que el manifiesto ese de Abandoner l'écriture, lo llamo así porque inicialmente se publicó en la revista de uno de los grandes poetas experimentales de la época, ya fallecido, Henri Chopin, que tenía una galería, que por otro lado pues tenía la revista Us, en Quien se son, y yo le conocí personalmente en el 66 en París, y después cuando estuve 2 años después en Londres, él se había trasladado con su familia precisamente a Gate Stone, estaba en la Gate House, donde yo a veces me alojaba. Entonces Henri Chopin era sobre todo un poeta sonoro, pero también un magnífico poeta visual y de acción. Entonces él, como tenía mucha relación con eso, le dije que quería publicar un manifiesto que escribí en Londres, en el otoño del 68, que él publicó en febrero del 69, y que era Abandoner l'écriture, en el sentido de acabar con la escritura burocrática, es decir, con una escritura que está hecha, convertida en instrumento del poder social y político. Yo quería yo era entonces muy ácrata, digamos, una escritura libertaria y que fuese más allá, por supuesto, de la página,
y que impregnase la acción. Y entonces con Alain Esmisson hicimos el primer poema público de acción que se hizo en Madrid y que se llamó A Madrid, y que consistía en las letras de A Madrid, A, M, A, D, R, I, D, y combinando esas letras, por ejemplo, pues cuando tenemos fotografías, en mi exposición del Reina Sofía se expusieron, y en otras, entrando al Café Gijón, pues pusimos Dada. Lógicamente, los que estábamos allí, pues eran gente del mundo del arte. Estaban los hermanos Manolo y Enrique Quejido, que eran mi amigo, no sé si estaba también Herminio Molero, que después fundaría Radio Futura, en fin, toda una serie, un equipo de activistas poéticos. O sea, éramos activistas poéticos, que queríamos vivir la ciudad de otra manera. Entonces, ya repito que entrando al Gijón era con Dada, delante de unos urinarios femeninos precisamente de la Plaza de Cibeles, pues no sé si pusimos María, en otros sitios Riada, en fin, en otros sitios Dar, y recuerdo que delante de las Cortes, en el Congreso de Diputados, pusimos Arma, y allí se armó la de Dios el Cristo, puesto que es cuando generalmente estos poemas terminaban con la policía. Formaban parte, incluso tenemos foto de la policía y tal, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué están haciendo? En fin, yo procuraba convencerle que decíamos que no queríamos hacer una revolución social comunista, sino poética. En fin, yo no entendía mucho esto, pero fue justamente la palabra arma la última. Poco después, en la calle de Santa Catalina, donde tenía una galería de arte mi vieja y gran amiga Fefa Seiker, que era una galerista que empezó su galería justamente en el otoño del 66, entonces allí hicimos unos poemas de acción, y uno de ellos, que era un poema público de Alain, era: cerramos la calle con 2 cortinas de polietileno donde habíamos escrito en uno palabras y otro frágiles. Y el poema lo fueron haciendo, claro, los coches, según llegaban, tenían que atravesar ese INE, es decir, que vemos que de pronto vivíamos la ciudad de otra manera. Incluso yo, en mi diario, se puede ver en la Red del Tiempo, que lo empecé a escribir en el 72, como incluso diseñé calles que tenían nombres poéticos, digamos, me inventé ciudades poéticas, por así decirlo. Es verdad que luego, pensando sobre la tradición, me di cuenta que los que inventaron esta poesía pública en las calles fueron los que inventaron las procesiones. Justamente el otro día estaba yo por la calle Mayor y vi que había mucha gente, no sabía que había por allí, y de pronto al llegar a la esquina de Bailén con la calle Mayor, es que viene la procesión de la Almudena. Entonces pues estuve al lado del viaducto, por otro lado. Es decir, que también de algún modo las procesiones trataron de llevar el arte, en este caso arte religioso, con todas esas imágenes, con esos grupos de personas, con las orquestas, la música, etcétera, por las calles, digamos, para hacerla vivir de otra manera. Es decir, que también fue esta un poco la manera que tuvimos algunos poetas en aquellos años y que hemos seguido haciendo. Yo después, en la exposición esta que me dedicó el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, pues tuve la suerte y se filmaron, y muy bien se filmaron. Se puede ver por internet cómo en la ciudad antigua de Ibiza, preciosa, por el castillo, cómo hicimos unos poemas públicos moviéndonos por allá con letras. También en los encuentros de Pamplona, precisamente de junio del año 72, lo que hice ya es un poema aéreo. Es decir, que ya lo que hice es que las letras estaban suspendidas de racimos de globos flotantes, de manera que con ellos podíamos jugar a escribir teniendo como página el cielo, digamos, dentro de la ciudad también. Recuerdo que la primera palabra, que no sé por qué surgió cuando estábamos con este poema aéreo, que es como lo llamaba, fue Marx. Yo no era marxista en absoluto, pero bueno, y digo, no, por favor, cambien ustedes la R o la X, no sé a qué pasa, porque a veces pasan estas cosas que se descubren nuevas. Bueno, pues esto fue la experiencia, digamos, de llevar la poesía a la ciudad y tratar de transformarla. Bueno, vamos a acabar esta primera parte, ha sido la más larga, pero bueno, Juan sabe que yo siempre tengo que citar un proyecto de Juan, y además la ciudad de Roma, escenario urbano realmente experimental y exposición permanente de excelsa arquitectura, ¿no?, amontonada por la historia en todas sus esquinas. Ahí Juan concluye en 2015 la remodelación del jardín del Palacio Zuccari y lo convierte en la Biblioteca Hertziana. Muy próximo a la coronación de la escalinata de Trinità dei Monti en Piazza de España, el palacio, construido en 1590 sobre las ruinas de la villa de Lúculo, amenazaba ruina técnica.
El proyecto de Juan recoge con naturalidad el recuerdo raíz del antiguo jardín aterrazado y lo transforma en una gran experiencia urbana. En sus palabras de arquitecto, la biblioteca se presenta como un jardín de libros, como un espacio único, cuyo techo, como el de cualquier jardín, es el cielo, y donde la luz del sol, reflejada y aprovechada por el gran pozo de cristal que surge desde el patio, ilumina las salas de la biblioteca. Esta obra tuya, y estas palabras tuyas tan bonitas, de jardín dentro de la ciudad, me permite, porque lo tengo que ir acortando un poco, pasar al segundo tema, que es la urbe versus la naturaleza. En agosto de 1951, durante la segunda edición que ha citado Ignacio, de los coloquios de Darmstadt, dedicada al tema del ser humano y el espacio, Heidegger y Ortega mantuvieron una polémica a propósito de sus respectivas conferencias. La del primero se titulaba Edificar, morar, pensar, la de Ortega El mito del hombre allende la técnica. Heidegger mantenía que el habitar precede al construir, mientras que Ortega consideraba lo contrario, sobre la idea de que el hombre es el único animal que carece de hábitat, un intruso en la naturaleza, y por ello necesita construirse un refugio que le proteja de ese entorno hostil. En conclusión, para Ortega, la ciudad es el hábitat del hombre, en tanto naturaleza reformada que la hace habitable. Sin embargo, urbanistas y planificadores vienen denunciando desde casi ese mismo momento, 1960, que la ciudad, desde la introducción masiva del coche, ha perdido la escala humana y se ha vuelto agresiva al ciudadano, por lo que éste retorna a la vida en el campo y reduce con ello su exposición al peligro. Tras la alabanza del joven a Nueva York, el anciano amigo de la glosa orteguiana, que ya se ha citado, le lleva a su jardín, un jardín casi un huerto, al final del cual un mirador de piedra daba su frente al mar. El joven, ante el espectáculo, entona una bucólica descripción del ambiente rural y del fito paisaje con su dulzura evangélica, que le hará finalizar con la expresión es hundirse en la vida como en un colchón de plumas. La misma idea aparece en las fuentecitas de Nuremberg. Al margen de la reducción de la huella de carbono y el resto de las preocupaciones medioambientales, Beatriz, ¿tú crees que la reducción drástica del transporte privado en automóvil, su sustitución por transportes en móviles de reducida velocidad, la peatonalización de grandes áreas y la prioridad del transporte público puede devolver la escala humana perdida a la ciudad? Pues bueno, vamos a ver, a mí me parece que la peatonalización de toda esta parte final, la parte, digamos, que es ya más evidente, es la parte de la huella del carbono, y por eso, bueno, el transporte público, el que a estas alturas no defienda la importancia del transporte público es que vive en otro mundo, ¿no? Y por eso me quería quizá centrar en el tema de la planificación de las áreas peatonales. Las áreas peatonales son calles refugio y yo creo que se han empezado de una manera muy ligada al comercio. Aquí en Madrid, por ejemplo, las primeras calles peatonales fueron Carmen y Preciados, porque estaba el Corte Inglés, Galerías Preciados, y entonces para fomentar esto, ¿no? Yo creo que, y luego se siguen haciendo en muchas otras ciudades, que vemos que solo sirven esas peatonalizaciones para que las tiendas que están en las plantas bajas saquen perchas con ropa, con cocodrilos de plástico, con todo tipo de objetos que tienen poco interés y poca belleza. Y bueno, yo hice un plan, que lo has citado al principio, de un plan de itinerarios peatonales. Yo creo mucho en el arte como método. Creo que el artista, y no es casual que Juan en ese proyecto de Puerta de Toledo, además de arquitecto, es artista. Me parece que, bueno, hay una cita por resumir mucho. Paul Valéry dice: un artista vale por 1000 siglos, abrevia el curso de la naturaleza. Y yo creo que eso es una manera de intervenir en la ciudad muy inteligente, porque todas las planificaciones pues se basan mucho en la parte cuantitativa, numérica, ese consuelo matemático que nos produce el decir, ahí tengo un montón de cosas que hacer, pero son 5, y entonces ya decimos, bueno, pues está acotado. No, el número es frágil, enseguida se caduca, y sin embargo la cualidad permanece. A la cualidad llegan los artistas con mucha más intensidad. Lo digo porque en este plan de itinerarios que yo hacía, a mí me ayudó mucho Pablo Palazuelo, las pinturas de Pablo Palazuelo, que sabéis que él empezó arquitectura, y esos espacios que él acelera y remansa, y que de alguna manera él habla incluso de una génesis hereditaria de formas, que yo creo que es una definición de la ciudad muy acertada, ¿no? Y a mí me ayudó, como me ayudó también la mitología. La mitología, por ejemplo, el personaje de Ariadna. Ariadna en el laberinto, el hilo del laberinto, guía por la ciudad.
¿Qué quiero decir con esto? Que muchas peatonalizaciones se han hecho de una manera fragmentaria, casi un poco tartamuda. Yo creo que los diferentes hilos de los diferentes ciudadanos y las diferentes necesidades deben combinarse y no perderse. Por ejemplo, en este plan de itinerarios yo pensaba en ciudadanos que son más frágiles, como los niños, los enfermos, las personas más mayores, que realmente sus recorridos por la ciudad son más cortos, sus pasos no les llevan tan lejos, pero frecuentan cierto tipo de edificios, como pueden ser los colegios, los centros de salud, los centros de tercera edad. Entonces, en esos entornos que ellos frecuentan es donde deben establecerse esos itinerarios, ese hilo de Ariadna vinculándolos. Pero a su vez deben, por supuesto, reforzarse con bancos, con sombra. Pero luego hay otros muchos ciudadanos. Yo creo que una novedad de nuestras ciudades, bueno, no tan inmediata, pero es el deporte en los recorridos. Yo, vamos, en los tiempos de mis padres, si alguien hubiera corrido por la ciudad como corren ahora, hubieran pensado que había robado algo, ¿no? Que le perseguían. Pero ahora eso es importante para la ciudad porque debe absorber las nuevas formas de vida, las nuevas actividades, ¿no? Entonces, precisamente, los deportistas necesitan, sí, protegerse del tráfico, pero también nosotros a veces debemos protegernos a la velocidad que van. Ellos llevan otras necesidades. Necesitan precisamente cuestas, subir, bajar, unir gimnasios, unir polideportivos. En Oriente es más frecuente, aquí en Occidente no tanto, pero grandes espacios al aire libre en el que las personas tienen una gimnasia más ensimismada en su propio cuerpo, como el yoga o el tai chi, y vincular esos espacios de una manera que se pueda articular la ciudad y cada vez pues a lo mejor tengan fuentes para que puedan beber, tengan pequeñas cotas como en los recorridos de montaña, ¿no? Estas cosas, los deportes tienen una actitud competitiva, ¿no? He llegado a la cota no sé qué, ¿no? Esos itinerarios se van cruzando y hay otros muchos, como el recorrido, por ejemplo, de los edificios culturales, esos focos de atracción que pueden ser museos o bibliotecas o bueno, las mil cosas que se os pueden ocurrir, pues realmente están unidos muchas veces por curvas de nivel. Y esto de las curvas de nivel me parece importante porque realmente la cartografía actual ya no representa las curvas de nivel, representa solo puntos de cota, con lo cual esa visualización de la topografía que tenían las curvas de nivel se ha perdido. Y muchas veces ese descubrimiento de una curva de nivel que además no es evidente porque forma parte de diversas calles, va cambiando de nombre y a lo mejor para ir desde el viaducto de Bailén a la Filmoteca Nacional hay una curva de nivel estupenda, pero la gente no la visualiza porque no está de alguna manera acentuada, significada, ¿no? Y bueno, lo hacía porque a mí me parece que los artistas ayudan mucho en los temas de planificación. Yo creo que ha habido urbanistas a lo largo del tiempo que ni siquiera ellos han sido conscientes de serlo. No sé, pienso en Goya. En Goya cuando pinta la pradera de San Isidro, claro, está haciendo un diagnóstico de la ciudad enorme, porque está diciendo, bueno, esta ciudad en primer lugar tiene cara, que no muchas ciudades tienen rostro, cornisa, topografía, tiene los edificios del poder, el Palacio y San Francisco el Grande, civil y religioso, pero luego está contando la ladera, que es más próxima a la ciudad, que es la del trabajo, y ahí están las lavanderas, los tintoreros, porque necesitan el agua del río y a la vez los residuos llevarlos al río. Y esa vinculación de nuevo del río y la ciudad, ¿no? Y por otra parte, cruzando el puente, la otra ladera es la ladera del ocio, del placer, y hay unas señoras y unos señores muy elegantes y están jugando y divirtiéndose, ¿no? Yo creo que la visión del artista es muy fecunda para la ciudad, ¿no? Y bueno, sobre todo el tema de la peatonalización, porque a veces hay un vídeo que me parece, bueno, yo lo recomiendo, seguramente a lo mejor lo han visto, que es en Filmin. Es una serie muy pequeñita, tiene 2 capítulos o 3. Es una arquitecta y se llama así, La Arquitecta, y realmente es un futuro, pero no es un futuro lejanísimo, es relativamente próximo. En ese futuro es una ciudad del norte, nórdica, Oslo, y entonces ahí han desaparecido los coches, que parece que es como el gran problema de la ciudad, los coches. Bueno, ahí han desaparecido los coches ya. El espacio público está privatizado totalmente. Si te quedas en una plaza más de 5 minutos, tienes que consumir un café porque si no te echan. La vivienda es
todavía más de lo que es ahora un problema inabordable. La gente tiene que hacer barbaridades para alquilar o comprar una vivienda. Bueno, es todo así. Entonces, una pequeña ordenanza municipal, una bonificación perversa, hace que las viviendas puedan calificarse como viviendas sin tener ni luz ni ventilación natural, simplemente con un simulacro de luz amarillenta que se mueve un poco así. Y entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia de esa pequeña modificación? Pues que entierran, en el sentido metafórico y físico, a los ciudadanos en los aparcamientos, porque como no ha habido coches ya, esos lugares tienen que reutilizarse y perversamente los utilizan para vivienda. Quiero decir que los problemas de una ciudad son tan complejos, ¿no?, que hay que atender a muchos hilos. Y bueno, ya. Bueno, yo sí, siento muchísimo, es que tenía muchas más preguntas, pero es que es como todo es tan interesante y tan denso, pues yo creo que ya voy a acabar planteando la última cuestión, por lo menos por plantear las tres, y que no quería que se me quedara, que es la ciudad utópica o la ciudad como utopía. Sé que Ignacio ha reflexionado y ha escrito muchísimo al respecto. Y dice Ortega, la estética es una cuestión política, como lo es toda fuerza capaz de poner sobre el mundo un ideal, y todos los grandes constructores de pueblos y de ciudades, lo que llamamos grandes estadistas, de Manchester, Cero a Bismarck, han sido más que legisladores, comentadores de nuevos ideales y han influido más que por su economía, por su estética. Entonces te quería preguntar, Ignacio, si nos puedes resumir qué simboliza la ciudad utópica o qué utopía representa la ciudad. Bueno, sí. Bueno, no cabe duda que la ciudad ya de por sí es una utopía. Utopía es el no lugar, el lugar donde vivía la gente era más bien el bosque, el campo, la selva, etc. Entonces, de pronto pensaron que se podía vivir de otra manera y eso era una utopía. Y entonces crearon la ciudad. Es verdad que una vez creada la ciudad, ya hubo filósofos, sobre todo Platón, en la República, en las leyes, que imaginaron otro tipo de ciudades. Las más famosas son a principios del XVI, la de Tomás Moro, que por cierto era muy amigo del filósofo al que cité antes, de Juan Luis Vives, el autor de Subventione Pauperum, del socorro de los pobres. Pero quizá arquitectónicamente la más interesante para mi gusto es la de Tommaso Campanella. Como saben, era un dominico que estuvo mucho tiempo en la cárcel del sur de Italia, cerca de Nápoles. Entonces él imaginó una ciudad circular, por supuesto que tiene precedentes, ahora me ha venido a la memoria Landocentin también, en fin, que aparece ya en la época de Alfonso X el Sabio. Bueno, pues esta ciudad era la ciudad del sol. Volvemos al tema que yo saqué antes de cómo al salir de la caverna, los prisioneros de la caverna iban, dice Platón, a un lugar iluminado por el sol. Pues bueno, pues esta es la ciudad del sol, es decir que esta ciudad del sol se compone de 7 círculos, cada uno representa un planeta, está como elevándose, se van elevando, como una especie de colina, y en el centro, en la parte más elevada, pues está el templo del sol, regido por un metafísico, se llama así, aquí el presidente de esa república solar es el metafísico, que tiene 3 grandes ministros que representan la potestas, la sapientia y el amor, es decir, el poder, la sabiduría y el amor. Entonces esta ciudad tiene el interés de que se inspira también en los sistemas mnemónicos de otro dominico y también un poco heterodoxo y revolucionario, al que he dedicado mucho tiempo, que era Giordano Bruno de Nola, porque esta ciudad está toda decorada con imágenes que representan los saberes. Es decir, que uno basta con que vaya por esas galerías que están en torno a estas murallas que forman la ciudad y donde están también las viviendas, para que vaya aprendiendo de una forma sistemática, digamos, pues la naturaleza, digamos, la ganadería, digamos, las artes, las ciencias, todo representado, digamos, simbólicamente en estas representaciones que están en las murallas. Digo que esto viene de Giordano Bruno, puesto que Giordano Bruno, que cultivó el arte de la memoria, sí imaginó una serie de ciudades puramente imaginarias, digamos, por el poder que tienen los lugares de suscitar los recuerdos. Eso es una experiencia que todos tenemos. Digamos, las dos virtudes principalmente de la rememoración son las imágenes dramáticas extrañas,
que nunca se nos olvidan. Si ahora salimos a la calle y vemos que está el Papa matando a un coreano, eso no se nos va a olvidar en la vida, porque es una imagen tan extraña que digamos, o sea que es así. Pero también los lugares tienen esa capacidad, incluso por el hipotálamo se ha citado alguna zona del cerebro, que es la zona de los lugares, y los lugares tienen la capacidad de suscitar recuerdos. Por eso nosotros, basta que un día, pues yo qué sé, vayamos a Salamanca, a la Plaza Mayor, y de pronto digo, pues aquí, claro, si aquí cuando estuve me encontré con fulanito, menganito, tal y cual. En mi caso concreto, mis padres se casaron, vamos, y dieron el banquete de bodas en el restaurante Café Noventi de la Plaza Mayor de Salamanca, ¿no? A mí no se me olvida tampoco eso, los lugares. Es decir, porque también hay como en los lugares, en las ciudades, hay como una sintaxis. O sea, hay esa relación entre poesía y arquitectura. Digamos, una sintaxis, digamos, que tiene sus núcleos en las plazas, digamos, las calles pues también tienen su variación de vocablos, según las tiendas, según las puertas, según los balcones, etcétera, etcétera, y que se van, digamos, y nosotros al aprender a hablar también aprendemos a construir, y así se dice, construir. Construye bien una frase. Justamente se emplea la misma expresión para la arquitectura y para el uso del lenguaje. Pero yo creo que esta es la última cuestión, ¿no? Yo lo único que voy a hacer ya para terminar es leer un texto que escribí en el 72 y publiqué en la revista Tropos, y que se puede encontrar también en la Red del Tiempo, en mi diario del 72, donde hablo de las ciudades frágiles. Entonces yo quiero terminar, digamos, con lo que escribí a comienzos del año 72 sobre las ciudades frágiles. Cuanto más se infiltran los programas del uso urbano en todos los resquicios de la vida, hasta tal punto que ninguno de nuestros movimientos está libre de imposiciones reguladoras, tanto más resueltamente se requiere un arte que rescate y libere los dispositivos, su anonimato represivo, de las estrategias dominantes. El arte de acción es justamente el intento de disolver esa ciudad hecha heterónomo sistema de reglas, legislación petrificada de relaciones sociales. Disolverla, sí, y que cada objeto proyecte los 1000 lenguajes, las 1000 energías, las 1000 realidades a las que tiene derecho. El poeta va despertando en las cosas sus realidades ocultas, tachadas de prohibición. Les va indicando la ruta que lleva del caparazón de acero y letargo a la imaginación encarnada, la imaginación hecha vida diaria. Ese mundo, esos mundos frágiles de la imaginación y la creatividad, son los que despiertan las artes públicas y de acción. 1000 ciudades frágiles esperan, agazapadas, a ser puestas en realidad. La ciudad hecha expresión libre y común, experiencia común y libre. A finales de junio, en Pamplona, se producirá un intento, una acción a gran escala, que hará posible la aparición de esos tejidos frágiles de la creación, de la poesía, en la vida de una ciudad. Bonito. Pues bueno, pues finalizamos. Yo siento porque nos han quedado muchísimas más cosas que teníamos preparadas, pero bueno, yo solamente quiero finalizar con los sueños urbanos futuristas de Ortega, cuando en su conferencia en Darmstadt, que ha citado Ignacio, añadió que, y cito, como en cualquier lugar del planeta el hombre puede construir, es capaz a posteriori de habitar en todas partes. Pronto va a haber grandes ciudades marineras. No hay razón para que la anchura de los mares esté deshabitada y en ellos el hombre logre solo ser transeúnte. Y habrá ciudades flotantes en el aire. Habrá ciudades intersiderales. Citar más poético, Italo Calvino, que dice: cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone, y acabar con Tucídides cuando resume muy bien nuestra conversación de esta tarde. Y cito: porque la ciudad son los hombres y no los muros ni las barcas vacías. Agradecer, por supuesto, a los tres ponentes sus interesantes aportaciones al debate y a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.